Hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Vamos a hablar de cómo implementar aplicaciones RAG con LlamaIndex. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la inteligencia artificial puede buscar información en tiempo real y generar contenido asombrosamente preciso? LlamaIndex es una de las herramientas que lo hace posible. En este vídeo te mostraré paso a paso cómo puedes aprovechar esta potente tecnología para tus propios proyectos. Si estás listo para llevar tus aplicaciones de IA al siguiente nivel, quédate con nosotros. Yo soy Elvin Gómez, Coding Mindset en redes sociales, y esto es Garaje de Ideas Data Pills. Hablemos de las aplicaciones RAG con LlamaIndex. Hoy vamos a ver qué es LlamaIndex, esta tecnología tan potente, por qué usarla. Y finalmente vamos a ver cómo implementar una aplicación RAG con LlamaIndex con poquísimas líneas de código, ya que es una de las grandísimas ventajas que nos proporciona esta tecnología, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a implementar este tipo de sistemas que pueden llegar a ser muy complejos. ¿Qué es LlamaIndex? Pues bien, LlamaIndex es una herramienta clave para crear aplicaciones RAG. Es un marco de código abierto diseñado para facilitar la creación de aplicaciones que combinan modelos de lenguaje de gran escala con tus propios datos. Es decir, nos permite de una manera ultra sencilla conectar nuestros propios datos con su sistema de recuperación y hacérselo llegar al modelo de lenguaje de gran escala para que nos devuelva estas respuestas fehacientes. Y nos permite sobre todo simplificar muchísimo el desarrollo, ya que nos ofrece herramientas y abstracciones de muy alto nivel si lo deseamos, y si no, también ofrece otras de más bajo nivel para indexar, estructurar y consultar los datos de una forma eficiente sin necesidad de ser un experto en inteligencia artificial o en modelos de lenguaje de gran escala. ¿Por qué usar LlamaIndex? Bien, si no te parecen suficientes las razones que acabamos de comentar a continuación, vamos a ver por qué es ideal para las aplicaciones RAG. Es ideal porque nos permite una indexación flexible, ¿no? Soporta diferentes métodos de indexación, ya sean bases de datos de vectores, con la cual hay una amplísima oferta de integraciones ya que nos ofrecen directamente, y también mediante árboles, por lo que nos permite adaptarse totalmente a los datos y a las necesidades. Por otro lado, también tenemos integración con muchísimos modelos de lenguaje de gran escala. Simplemente con importar una clase ya podemos interactuar con ese modelo, como por ejemplo con GPT-4, que por cierto, por defecto es el modelo de lenguaje que utiliza. También es súper personalizable, ¿no? Nos permite adaptar LlamaIndex a cualquier caso de uso específico, ajustando cómo se indexan o cómo recuperamos los datos también. Y por otro lado, también muy importante es que tiene una comunidad muy activa. O sea, cuenta con una comunidad en crecimiento que ofrece soporte y recursos para ayudarnos a aprovechar al máximo esta magnífica herramienta. Vamos a ver dentro de lo que es LlamaIndex cuáles son las herramientas clave que podemos encontrar. Por un lado, los conectores de datos. Los conectores de datos van a ser los que se van a encargar de ingestar nuestros datos desde una fuente en concreto. Luego, por otro lado, tenemos las herramientas de índices de datos, ¿no? Nos va a proporcionar estructuras de datos para que los LLMs los consuman fácilmente. Por otro lado, tenemos los motores de consulta y de chat, que nos da acceso a los modelos de lenguaje de gran escala mediante el lenguaje natural, tanto el acceso de consulta a los datos, como bien puede ser una base de datos de vectores, también como finalmente a los modelos de lenguaje de gran escala. Y a pesar de que LlamaIndex está súper preparado y realmente nació para poder crear aplicaciones RAG, no solo se queda en este ámbito, también nos proporciona agentes de inteligencia artificial. Y luego también dentro del ecosistema podemos encontrar herramientas de observabilidad y evaluación. Como bien he comentado antes, no solo nos permite crear aplicaciones RAG en el caso de LlamaIndex, también nos permite, evidentemente, y es uno de sus puntos fuertes, crear chatbots de preguntas y respuestas mediante Retrieval Augmented Generation. Este es uno de los puntos fuertes de la tecnología de LlamaIndex, pero aparte también nos permite hacer la compresión y extracción de documentos. Esto también se conoce mucho, bueno, en inglés lo escucharéis como Document Data Extraction. Esto significa que lo que nos permite es encontrar una información estructurada, es decir, ciertos campos en documentos de texto. Nos va a ayudar a parsear todo este documento para encontrar información relevante que previamente hemos determinado. Y luego también nos proporciona herramientas para crear agentes autónomos de inteligencia artificial. O sea, es decir, no solo se queda en las aplicaciones RAG. Estos son tres de los puntos fuertes que podemos encontrar en esta tecnología a la hora de crear aplicaciones.
Y ahora ya basta de palabras y vamos al código para ver cómo podemos crear una aplicación RAG con poquísimas líneas de código gracias a las abstracciones de alto nivel de YamaIndex. Vale, aquí tengo el notebook. Primero de todo, instalamos las dependencias que vamos a utilizar. En este caso YamaIndex, por supuesto, OpenAI porque vamos a utilizar los modelos de OpenAI que utiliza por defecto, y luego PyPDF porque el documento en cuestión que voy a leer es un PDF. Este PDF es un paper acerca de una investigación de inteligencia artificial que habla de una tecnología que se llama Mamba. He cogido este especialmente porque podemos hacer la prueba. Si vamos a ChatGPT ahora mismo y le preguntamos qué es Mamba, seguramente nos va a hablar del animal, o incluso en las pruebas que he hecho de Kobe Bryant, ya que su apoyo era Black Mamba. Pero en ningún caso tiene conocimiento de este paper, ya que ha salido bastante recientemente. Vale, a continuación lo que vamos a hacer aquí, si ejecutamos esta celda, nos va a pedir la API key de OpenAI para poder conectarnos mediante API con OpenAI y acceder al modelo. Yo ya la tengo cargada con una variable de entorno, por lo tanto no es necesario, pero si la ejecutamos nos lo va a pedir, simplemente la copiamos y la pegamos y ya podemos utilizar directamente OpenAI. Vale, lo primero que tenemos que hacer ahora es leer nuestro documento. Entonces YamaIndex nos proporciona también, otra vez repito que vamos a utilizar todas las abstracciones de más alto nivel para poder construir una aplicación RAG con las menores líneas de código posibles, por lo que vamos a hacer uso de esta clase que se llama Simple Directory Reader. Esto lo que va a hacer es todo lo que hay en el directorio que yo le estoy indicando va a leer todos los documentos. En este caso tengo una carpeta llamada data. En el caso de que queráis vosotros ejecutar este código de este notebook, vais a tener que cambiar la ruta a donde tengáis ubicado vuestros documentos o vuestros archivos. En mi caso esta es la ruta y dentro tengo el PDF. Únicamente tengo uno. Si tuviese más, esta clase lo leería absolutamente todo. Luego, por último, utilizo la función de loadData para cargar todos estos documentos. Voy a ejecutar. Vale, ahora simplemente para comprobar que todo ha ido bien, perfecto. ¿Por qué estoy haciendo un print de document 0? Estoy haciendo un print de document 0 porque lo que me devuelve es un array. ¿Por qué me devuelve una lista o un array? Porque ya previamente lo que va a hacer es trocear este documento, por defecto lo hace por páginas. O sea, es decir, esto no solo se encarga de leer el PDF, sino que directamente me lo va a trocear por páginas ya de manera por defecto. Por lo tanto, con una sola línea de código ya estamos haciendo dos procesos. Vale, lo siguiente que es importar OpenAI porque son los modelos que voy a utilizar, y luego esta clase que es la de Vector Store Index, que nos va a ayudar a crear esta Vector Store, esta base de datos de vectores. En este caso voy a crear esta base de datos de vectores partiendo de los documentos que previamente he leído, y esto me va a devolver el índice. Voy a ejecutar estas dos líneas de código. Vale, perfecto. Y ahora mismo tengo un índice que contiene toda la información en formato de vector y en metadata también, por supuesto, contiene el texto de los documentos que acabo de ingestar. ¿Lo siguiente qué es? Lo siguiente es utilizar esta función que parte del índice de nuestro Vector Store Index. Tiene una función que es AskQueryEngine. Esto lo que va a hacer es convertirlo en un pequeño motor que nos va a permitir hacerle preguntas, y este motor por detrás lo que va a hacer es recuperar la información relevante, es decir, va a hacer la búsqueda semántica en nuestra base de datos de vectores, la va a realizar este pequeño motor de aquí. Vale, lo siguiente es realizarle una pregunta. QueryEngine.query nos va a permitir directamente escribir el prompt, que esto ya directamente también se lo va a pasar al modelo. O sea, es decir, aquí, si os dais cuenta, ya tenemos todo el proceso en poquísimas líneas de código. O sea, con QueryEngine Query, al final va a ir a nuestra base de datos de vector, va a recuperar la información relevante, lo va a añadir como contexto a este prompt original, se lo va a pasar al modelo, en este caso estamos utilizando OpenAI, y OpenAI nos va a devolver una respuesta. Vamos a crear nuestro índice, vamos a crear nuestro motor, tanto de recuperación como en este caso de acceso al modelo, y ya directamente nos proporciona la respuesta. Como veis aquí nos dice que Mamba es un modelo, bla, 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 bla. Ya directamente nos está hablando de este paper. O sea, simplemente con preguntarle qué es Mamba, como le he pasado un contexto, ya entiende que el Mamba que le estoy preguntando forma parte del contexto que ya le he pasado a este prompt. Esta es la magia de las aplicaciones RAG. Y como habéis podido ver, en poquísimas líneas de código hemos podido construir una aplicación RAG. Desde leer nuestros documentos, trocearlos, indexarlos en nuestra Vector Store Index, que esta Vector Store Index ahora mismo está y permanece en memoria, y luego posteriormente creando un motor que nos va a ayudar a recuperar la información de la Vector Store
y construir este prompt aumentado que se le va a pasar al modelo posteriormente. Pero antes de terminar me gustaría también daros unos cuantos tips de qué cosas podemos hacer. Ahora mismo hemos utilizado todo lo que trae por defecto LlamaIndex, que como os he mencionado anteriormente funciona con OpenAI, seguramente con el modelo GPT 3.5 por defecto. Pero ¿qué pasa si queremos utilizar cualquier otro modelo, ya sea de OpenAI, especificándole qué modelo queremos usar, o de cualquier otro proveedor? En el caso de que quisiéramos utilizar el modelo de cualquier otro proveedor, simplemente tendríamos que importar la clase del proveedor en cuestión y luego pasársela aquí a las settings. Tenemos que importar la clase settings. Esta clase settings tiene una propiedad que es el LLM y le asignamos el modelo que queremos utilizar. En este caso, si seguimos con OpenAI, aquí podríamos especificar GPT-4, GPT-4o y también podemos configurar cualquier otro parámetro que nos permite la API de OpenAI, en este caso la temperatura. Como sabéis, la temperatura, cuanto menor sea la temperatura, menos creativo será el modelo, pero también menos tendencia a las alucinaciones. Cuanto más alta sea la temperatura, más creativo, más tendencia a las alucinaciones. En este caso, como estamos en una aplicación RAG, evidentemente lo que nos interesa es que la temperatura sea lo menor posible. En este caso, como ejemplo, he puesto 0.1, pero podríamos poner 0 también. ¿Qué más? Aquí lo que estoy haciendo, bueno, vuelvo a crear nuestro índice. Como vemos, le vuelvo a hacer la misma pregunta y me va a devolver la misma respuesta. Lo que en este caso voy a utilizar el modelo que he asignado aquí en la propiedad LLM de la clase settings. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues bien, como os he dicho, nuestra Vector Store ahora mismo está en memoria. Pero ¿qué pasa si no queremos estarla cargando continuamente? O sea, es decir, si yo, por ejemplo, ahora cierro el notebook y lo vuelvo a abrir, ya la memoria habrá desaparecido. Por lo tanto, tendría que volver a leer el documento, indexarlo, etc. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues podemos persistir nuestro índice de una manera muy sencilla. O sea, básicamente tenemos una función que es persist. Si ejecutamos esta función, inmediatamente nos va a crear, si no le pasamos nada por parámetro, por defecto nos va a crear una carpeta llamada storage. Seguramente la tendré. No, vamos a ejecutarlo. Vale, aquí veis. Aquí ha persistido, aquí está toda la metadata, los JSONs con toda la información de nuestra Vector Store. Entonces, ya como la tengo aquí persistida, ya no tengo necesidad de estar continuamente leyendo el documento, troceándolo, indexándolo y haciendo este proceso repetidamente. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero leer el índice que acabo de persistir? Pues simplemente utilizamos la clase StorageContext con la función fromDefaults, le indicamos dónde está nuestro índice persistido, en qué carpeta, en este caso la que es por defecto en storage, y a la hora de llamar a nuestro índice lo que vamos a utilizar es esta función de loadIndexFromStorage y le pasamos el StorageContext, que es esto que hemos creado previamente. Entonces a partir de aquí ya tenemos nuestro índice que parte de los datos persistidos que teníamos aquí y a partir de aquí sigue el proceso normal que hemos hecho anteriormente. Ahora mismo convertimos este index en un query engine y ya podemos hacer la query directamente, hacerle cualquier pregunta y vemos que nos vuelve a responder de manera satisfactoria. Y hasta aquí hemos llegado el ejemplo de cómo crear una aplicación RAG con poquísimas líneas de código utilizando todas las abstracciones de más alto nivel que nos proporciona LlamaIndex, de una manera muy sencilla sin tener conocimientos de inteligencia artificial ni de modelos. Espero que os haya gustado el vídeo. En vídeos posteriores veremos cómo crear una aplicación RAG con otras tecnologías como LlamaIndex.